Pasamos entonces ya para terminar los convertidores aislados. Estos convertidores que vimos el directo, el push-pull, el puente y el semipuente, son convertidores directos. ¿Qué significa? La transferencia de energía de la fuente a la carga es directa. O sea, se cierra el primario, se transfiere la energía a la carga. Ese es el convertidor directo. En el convertidor indirecto, no. Primero necesitamos cargar. Recuérdense, aquí tenemos el convertidor indirecto no aislado. Primero necesitamos cargar el inductor, después abrimos para que el inductor transfiera su energía a la carga. Pues eso lo hacemos acá. Simplemente, si sustituimos el inductor acá por un transformador. ¿Sí? Recuerden la característica del transformador indirecto, que él cambia la polaridad del voltaje. ¿Cómo se hace acá en el convertidor aislado? Fíjense con los puntos de polaridad. ¿Sí? En el convertidor directo los puntos de polaridad están apareados. Punto de polaridad, punto de polaridad. Aquí no. ¿Por qué? Porque este punto de polaridad es el que me dice, mire, cargamos y no podemos pasar. ¿Por qué? Porque el diodo queda bloqueado inversamente. O sea, la conexión de los puntos de polaridad es la que me genera la inversión de voltaje propia de los convertidores indirectos. Vemos cómo el convertidor flyback es un convertidor single-ended. Lo vemos acá. Single-ended. ¿Qué significa? Que únicamente la transferencia de energía se hace a través del punto de polaridad. Solamente cargamos y después nada más. O sea, no hay alimentación de la fuente por el punto de no polaridad. No la hay. Simplemente la alimentación se hace solamente por el punto de polaridad, y eso es lo que define el concepto de single-ended. ¿Okay? El convertidor flyback single-ended se deriva del convertidor bad-botch, sustituyendo el inductor por un transformador. El transformador, además de cambiar la relación entre voltaje de salida y entrada, invierte la polaridad propia del convertidor indirecto y aísla la salida de cualquier conexión de tierra de la fuente. Al cerrar el transistor se carga la inductancia de magnetización del transformador y esta energía se libera, files, a la carga cuando se abre el transistor, porque se cierra el diodo. La potencia típica de este convertidor es inferior a 150 vatios. La denominación de single-ended se debe a que el flujo de potencia de la fuente a la carga es a través del transformador por una sola polaridad, lo que genera una subutilización del transformador. Muy bien. Observen lo siguiente, ¿no? Bueno, este es un diagrama de conexiones, ¿no? Fíjense lo siguiente, ¿no? Un diagrama de conexiones. Si pasamos al diagrama circuital, aquí tenemos un componente muy importante. Recuerden, aquí en paralelo está la inductancia de magnetización, ¿se acuerdan? Ok. Y entonces alguien puede decir, pero ¿qué ocurre aquí si usted, profesor, nos ha dicho a nosotros que siempre que se interrumpe, cuando se abre una carga inductiva, es indispensable colocar el diodo de rueda libre? Porque en caso contrario lo que ocurre es un sobrevoltaje que va a afectar al transistor y lo puede dañar. ¿Y por qué en este caso no se utiliza ese diodo de rueda libre? ¿Quién me puede responder esa inquietud ahí? Alguien que se le ocurra pensar un poquito a ver qué pasa. Bueno, los que llaman nos han dicho desde potencia 1 y cuando vimos el snubber del transistor, allá y todas esas cosas, que si yo tengo una carga inductiva, el primario, un transformador, y cuando yo abro esto aquí, ¿qué va a pasar? Digo yo, bueno, pues para distancia de magnetización, ¿no? La inductancia de magnetización. Entonces hay una corriente circulando por ahí. Y yo llego y abro aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa corriente?
Entonces dice, uy, bueno, entonces vamos a colocarle el diodo de rueda libre para evitar problemas. Sí, pero resulta que este circuito trabaja es cuando se abre. Cuando se abre es que se le transfiere la energía. Y si yo le pongo aquí un diodo de rueda libre, ¿qué le va a transferir? Nada. Porque el voltaje ahí va a ser, si es un diodo ideal, va a ser cero. No puedo transferir nada. Por esa razón aquí, esa opción no se puede manejar. No se puede colocar en antiparalelo con el primario un diodo de rueda libre. Porque el flyback, él dice, él hace que la energía vuela hacia atrás. ¿Cuándo lo transfiere? Cuando esto abre. Y si cuando esto abre, pongo el diodo, lo pongo en corto. Y si lo pongo en corto, ¿qué energía puedo transferir con voltaje cero? Nada, nada. Entonces dice, no, eso no se puede. Y entonces ahora, ¿cómo resuelvo el problema? ¿Cómo resuelvo el problema? Porque sigue habiendo el problema. No lo puedo hacer por la característica propia del circuito, de que él transfiere es cuando él se abre. Él no transfiere cuando él se cierra, que es el convertidor directo. El convertidor directo transfiere cuando él se cierra. Este no, transfiere cuando él se abre. Entonces, esta corriente, ¿qué pasa con esta corriente? Entonces, cuando aquí tengo que hacer dos cosas, ¿no? Aquí es cuando realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Ponerle aquí en paralelo con el transistor un capacitor, y eso es como se llama un snubber. ¿De acuerdan? Entonces, ¿qué ocurre con esa corriente? Que esa corriente no va a desaparecer, sino que lo que pasa es que esa corriente va a cargar al capacitor snubber. Y de esa manera, entonces, impido que la corriente de magnetización desaparezca súbitamente, que eso es lo que genera el sobrevoltaje. Entonces acá, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que ocurre acá. Muy bien. Veamos para terminar la forma de onda, la forma de onda de acá, de este. ¿Qué pasó? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Fíjense lo siguiente, ¿no? Tenemos, este es el playback. Aquí tenemos la inductancia de magnetización, ¿ok? Entonces, vamos a hacer, esta es la corriente cuando cerramos el transistor, esta corriente que está aquí, esta corriente aquí, ya la vamos a graficar, la entrada al transistor. Cuando se cierra, ¿qué pasa? La corriente comienza a crecer. ¿Qué significa? Que este es un diagrama de régimen permanente. Él viene de atrás y ya se ha estabilizado en régimen permanente. Y entonces la corriente viene acá desde el inicio. Viene el T igual 0 menos, está esta corriente. El T igual 0 más, cuando se cierra el transistor, ¿qué se le aplica? Se le aplica este voltaje y la corriente comienza a crecer. En este momento se abre el transistor. ¿Cuándo se abre? El D veces T. Esta corriente cae a cero, esperando nuevamente que venga otro ciclo. Durante de 0 a D veces T, ¿qué voltaje le estamos aplicando al primario? Le estamos aplicando el voltaje al primario de B1. Aquí lo tenemos, B1. Cuando está cerrado el transistor, el voltaje en el primario es B1. Mírenlo. Ok. En este momento, entre DT y T, abrimos. En ese momento, ¿qué voltaje aparece en el primario? El voltaje referido del secundario. Entonces, hay un voltaje referido del secundario que es B2 por N, que está acá. Y aparece un voltaje negativo porque por la ley de Lenz, esto se invierte la polaridad. Esto que antes era un positivo, ahora se convierte en un negativo y viene un P2 menos N. En ese momento, ¿qué ocurre? Que esta corriente, está aquí, esta corriente comienza a reducirse y va comenzando a reducirse. Y esta sería la corriente que hay en la corriente que tenemos acá. Aquí la corriente crece. En este momento, cuando esto se abre, entonces fluye una corriente que está aquí, fluye la corriente en el secundario.
Entonces va, cuando cierra el transistor, cuando abre, cuando cierra y cuando abre. Entonces, de esa manera tenemos la corriente en La figura 529A muestra el modelo circuital simplificado del convertidor flyback. Cuando el transistor Q se enciende, el diodo se apaga y la energía fluye hacia el transformador. Cuando Q se apaga, el diodo se enciende y la energía magnética almacenada en la inductancia magnetizante del transformador se transfiere a la carga flyback a través del devanado secundario. Si no fuera por la inductancia de dispersión, la operación del convertidor flyback sería idéntica a la del convertidor bad-boost no aislado, con la diferencia de la elevación o reducción de voltaje generado por el transformador. La inductancia de dispersión del primario almacena energía que no se transfiere cuando Q se apaga, y por eso se debe utilizar un snubber. La figura 529b muestra las formas de onda de la corriente y voltaje en el primario, la corriente en el secundario y la corriente magnetizante. ¿Qué ocurre con la corriente magnetizante del transformador al apagar Q? Se debe adicionar en el circuito de la figura 5.29a. La corriente magnetizante del transformador no puede desaparecer súbitamente. Fíjense, estamos graficando, está IU, no se ve, no, lamentablemente no se ve, pero vean, IU es la corriente magnetizante, que es la que se dibuja ahí. Es igual a la corriente IP cuando el transistor se cierra. Pero al abrirse el transistor, entonces esa corriente comienza a decaer. ¿Por qué? Porque en este momento él está transfiriendo la energía al secundario. Y por eso es que en este momento aparece en el secundario la corriente, IS. En ese momento, vea la forma de onda de IS. Y ese aparece justo cuando se abre el transistor, que es la forma de onda última. ¿Sí? Entonces, la forma de onda de la corriente tiene que desaparecer gradualmente. Y entonces necesitamos proveerle a esa corriente un camino. Y entonces lo ubicamos con un snubber sobre el transistor. ¿Ok? Muy bien. Lo que hay que adicionar en el circuito sería es el snubber. El snubber. ¿Por qué? Porque no podemos, fíjense que cuando él abre, necesitamos que haya un voltaje en el secundario, B2. Por eso no le podemos colocar el diodo de rueda libre, porque entonces el circuito no funciona. ¿Sí? No funciona, no hay transferencia de energía cuando se abre el transistor. Veamos rápidamente, establecemos la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, teniendo como referencia el transformador. Entonces decimos, nos centramos en el primario, consideramos al primario como un inductor. ¿Y qué? Pues vamos a determinar el valor medio. Sabemos que el valor medio de voltaje en el primario tiene que ser 0. Cuando se cierra el transistor de veces T, el voltaje que se aplica es V1. Le quitamos la caída que hay en S1. Entonces, este es el voltaje. En D veces T, le aplicamos V1 menos V sub S1. Ese es. Cuando está conectado. Cuando se desconecta, entonces es el voltaje del secundario, V2, más la caída que está aquí, se refleja por N, aquí la tenemos por N, durante un tiempo que es 1 menos D veces P, T. Y este valor medio, debe ser igual a 0. Entonces, y aquí deducimos cuánto debe valer la relación de transformación para que con un voltaje de fuente podamos obtener un voltaje en la salida. ¿Okay? Esta ecuación es la que nos determina cómo seleccionar el transformador, en el flyback. ¿Okay?
cuál debe ser su relación de espiras, ¿sí? Entonces, aquí vemos I1 crece, I1 cuando abre desaparece, y en ese momento esta corriente es la que aparece acá, aquí, aparece acá. Esa corriente tiene que estar suministrando la corriente de la carga, que es constante, ¿ok? Entonces, esa corriente va decreciendo. Aquí tenemos la condición de inductancia crítica, que ella va a desaparecer justo cuando termina el periodo, ¿no? Normalmente los dibujos que hicimos, estos dibujos que hicimos acá, esto es para una inductancia 10 veces la inductancia crítica, 10 veces la inductancia crítica, y estamos trabajando en régimen permanente, donde hay un valor medio de la corriente, ¿ok? Entonces, la corriente nunca va a llegar aquí a cero al terminar el periodo. No, tiene un valor medio. La corriente comienza a decaer, ¿sí? Y esta área, que es corriente por tiempo, es una carga. Esa es la carga que va sobre el capacitor. Y esa carga que va sobre el capacitor, delta de Q, es la que genera C por delta de B2. ¿Sí? Y donde este delta de Q lo calculamos es el área. Este delta de Q es el área, viene de esta ecuación. Entonces, aquí con esta área que me indica la carga que se entrega al capacitor, y esa carga que se entrega al capacitor es la que determina cuánto se incrementa el voltaje en la salida. Muy bien, con esto terminamos los capacitores, ya los convertidores en su régimen permanente.